Caíto, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo Pero estás bien, vos? justo. Pero bien, mira, vos sabés que traté de entrar con tiempo y yo en esto de las cosas estas soy brutísimo. Y entonces yo soy como ese cuento de Hansel y Gretel, viste que voy dejando las miguitas para volver al lugar y no perderme. Bueno, y hoy no podía entrar porque uno no entra con el perfil de uno, sino con el del club, Claro. y no podía dar la vuelta y no sabía cómo, y me hice un lío y me empecé a poner nervioso porque pasaban los minutos y bueno, casi te llamo para decirte que fueras vos el que Que entraras inicie. primero. Sí, 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 porque realmente lo mío es, vos sabés que lo mismo me pasó lo mismo del subte de Moscú. Vos sabés que el subte de Moscú es uno de los más bonitos del mundo, es una maravilla. Ajá. El régimen soviético utilizaba el subte y con el tránsito de gente por día, que había millones de personas que lo utilizaban por día, lo usaba como una propaganda política. Entonces hay Ajá. todo tipo de esculturas y todo. Es maravilloso como arte, ¿no es cierto? Mira. Y pero tiene unos nombres, porque es todo el idioma de ellos, viste que se escribe de otra manera, la esta al revés, bueno, un Sí. despelote. Entonces yo me iba a una estación y iba dos en un sentido, volvía. Otros dos en otro Ah, sentido, volvía. Porque en donde yo me fuera por ahí, porque andaba solo, claro. ya directamente me hubiera ido, hubiera terminado, no sé, viste, en cualquier lado. Entonces hacía así, me hacía mucha gracia porque me pasaba así, bien radial, ¿no? Y volvía al centro para no perderme. Bueno, ¿viste? Bueno, Y acá medio lo acá, mismo, porque soy muy bruto, pero muy bruto y trato, viste, de no. qué sé yo, viste, qué sé yo, de rebuscarme. Y encima, vos corres con ventaja porque estás con tus hijos, entonces le pegás un grito a alguno y alguno te socorrerá, viste. Viste Pero que yo, cuando, no sé si cuando entraba, viste que dije gracias, porque lo llamé a mi hijo menor para que me dé una mano. claro, bueno, es una maravilla. Yo acá ni el perro, hasta mi perra se murió, así que ni el perro puedo, porque a lo mejor un perro inteligente le achunta más que yo, ¿viste? Y entonces, no, pero yo ni el perro tengo, no tengo a nadie, ¿viste? Bueno, Caito, Pero, bueno, la bueno, presentación, Caito no, Leconte, no, director del Club de la Libertad. Carlos Moratorio, director del Club de la Libertad, el Bueno, nuevo acá sitio de estamos, conversatorio entre dos directores. tal cual, tal cual, Ujú. tal cual. Carla, tu Quiero que sobrino, dice tu hermana ahí, Carla. Tus tus sobrinos sobrinos, te podrían sí, dar una mano. claro, pero están a 1000 y pico de kilómetros, ¿viste? Nada, online, ¿viste? Pobre, la otra vez compré un televisor y mi sobrina desde Chile me explicó cómo instalarlo. Ah, la flauta. Sí, no era tan Pero, difícil, lo que pasa es que un no, pero analfabeto, ¿viste? Entonces, hoy los televisores enchufar y cargan solo los sí, canales y hacen todo eso. sí, no, no tan solos, no tan solos, tardamos como ¿No? 2 horas, no tan solos. Pero finalmente, gracias a ella, a mi sobrina Sol, que le mando un beso muy grande si está escuchando. Caito, empecemos Sí, con todo. dale. ¿Cómo fue, cómo fue y a qué edad y cómo lo Pero, sentiste y perdón, cómo lo... Sí, le digo a María Lorena, a mi señora, sí, que sí. le conecte, que le llame a mi madre para decirle cómo ver, porque me está preguntando por el WhatsApp cómo ver. Entonces le Ah, pido a bueno. ella si se puede conectar. Bueno, ¿La habrá porque escuchado Lore? le vamos a ¿Eh? dedicar algún párrafo a tu mamá también, así que mejor que vea, que Bueno, escuche, ¿sí? bueno, Claro. dale, no, pero Este, le pedí eso. Sí, bueno, decime, Carlos, me estaba por preguntar algo. así, sí, así sin anestesia. ¿Cómo sentiste? Ujú. ¿A qué edad? Cómo viviste tu vida cotidiana siendo el hijo de un gobernador? Ah, sí, empezamos fácil. Pero Bueno, bueno, muy bueno. Más allá de que mi padre haya sido gobernador, fue un hombre público toda su vida. Entonces yo desde muy chico me moví en un ambiente de la política, del partido. Yo jugaba en el comité, primero en la calle Mayo,
después en el comité de calle Santa Fe, donde el partido llegó al gobierno, donde perdió una elección, la del 83 con el autonomismo, y después en el 87 gana el pacto, gana mi padre. Pero bueno, yo me movía en un ambiente que para mí era natural el tema político, entonces que mi padre hiciera política y no tuviera ni un cargo, o hiciera política y tuviera un cargo, para mí era parte del trabajo de él, porque él siempre fue creo que su pasión, su verdadero trabajo. Él se dedicó a la profesión de abogado con demasiada dedicación, con mucha responsabilidad, ejerció mucho el derecho, pero su trabajo, su cabeza era la política. Y fue presidente del partido desde que yo era muy joven. Entonces lo que le requería la política era bastante tiempo. Entonces para mí era vivir en campaña y un día le tocó ser candidato a gobernador, una cosa así. Y para mí fue, bueno, lógicamente... ¿Cómo? No, sí, seguí. Sí. No, entonces para mí fue lógicamente un orgullo. Vi el esfuerzo de él, pero de todo el partido por lograr ese objetivo. Y bueno, yo, no sé, la verdad que es una situación pero de orgullo. En una comunidad tan chica, año 87, sí. Corrientes era la mitad de lo que es ahora, Corrientes Capital era prácticamente la mitad de lo que es ahora. Toda la gente se conocía, vos ibas a tomar algo a algún lugar y todo el mundo era conocido, no como ahora que vas a tomar algo y a lo mejor vos que viviste toda la vida acá, igual hay gente que no conoces. No, año 87, hace 33 años, 33 años, una comunidad muy chica, vos adolescente me imagino que serías, ¿cómo lo vivías? No, pero eso es lo que quería decirte. Mi padre, mi madre, mi familia, somos una familia muy, ¿cómo te podría decir? Común. Es una familia común. Mi padre, nosotros no tenemos antecedentes en la política de familiares que hayan, de la familia Leconte, que hayan estado en algún cargo político importante, más allá, porque por ahí dicen Leconte, la oligarquía. Y mi padre, antes de mi padre, mi abuelo no ocupó ningún cargo como funcionario público. Sí, mi bisabuelo fue diputado, creo que fallece siendo diputado por el Partido Liberal en el año 7, pero no más que eso. El otro día ¿ya era liberal tu bisabuelo ya era liberal? Mi bisabuelo era liberal, y el otro día encontré un documento de la formación de la Unión Cívica en Corrientes y está mi bisabuelo. Está mi bisabuelo en la formación de la Unión Cívica. Lo tengo, al documento encontré. Yo soy de archivar y de buscar y me gusta eso, ¿no? Y lo encontré. Entonces mi abuelo fue de mi bisabuelo. Mi abuelo ocupó algunos cargos por el partido, creo que fue director del registro civil, y después fue elector para la fórmula, creo que de presidente, donde el partido lo vota a Ernesto Meave, en el colegio electoral. Creo, no quiero mezclarme. Y bueno, y después mi padre, que hizo desde muy joven, se incorporó al partido claro, entonces no hay un antecedente, no es que venimos de una familia política, pero lo que pasa es que mi padre vivió la política tan intensamente que yo de chico, para mí era eso natural, pero él para nosotros era un trabajo más, porque no era nosotros, él nos inculcó, y mi madre nos inculcó alejarnos de los privilegios que te puede dar la política. Yo jamás, ninguno de mis hermanos jamás tuvo un cargo político. Por decisión de mi padre, digo, porque podría hacerlo. Claro, podés presentarte y ganar una elección, claro. Ni siquiera ningún nombramiento. Es decir, mirá, te nombro asesor, nada. Porque son
el político era él, y en esa tarea estaba él. Y nosotros éramos su familia, que papá venía de trabajar, y no importaba si estaba ejerciendo la profesión o si estaba... No, los privilegios no eran para nosotros. Yo jamás ocupé un auto oficial. Yo no sé lo que es manejar un auto oficial. Yo no conozco un vale de nafta. Eso quiero aclararlo a la gente porque por ahí parece que uno... Yo no lo hice. Claro, No lo hice yo. A veces hay gente poco cultivada o poco instruida que repite y dice, estos tienen la vaca atada de toda la vida. Claro. No, entonces nosotros, en ese sentido, yo iba a la escuela caminando, mis hermanos también. Cuando hablo me refiero a mi persona porque estoy hablando, pero quiero hacer esto extensivo a mis hermanos porque todos vivimos de esa manera, de una manera muy natural. No nos fuimos a vivir a la residencia oficial, vivimos en nuestra casa de calle Mayo, que la construyeron mis padres a través del banco hipotecario. Entonces, para nosotros era un orgullo que mi padre sea gobernador, pero eso también acarreaba una gran responsabilidad en una sociedad donde nos conocemos todos. Y demasiado, porque vos vas a cualquier lugar y está todo, sobre todo en esa época, todo el mundo conocido, ¿viste? Y nadie dejó de hacer su vida normal. Nosotros seguimos yendo al club de regatas, yo seguí jugando al básquet, jugando al fútbol. ¿Qué hacías cuando él era gobernador? ¿Estabas en el secundario o ya...? Yo estaba en quinto año del secundario cuando él gana el gobierno, pero bueno, lo que te decía para mí es muy natural porque yo ya en el 83, cuando empezó la carrera electoral en el partido, yo lo acompañé siempre. Siempre recorrí con él la provincia, siendo muy chico, iba con él en el auto, con el doctor Aguirre Lanari, con Tomás Castillo Ódena, con, qué sé yo, lo que me acuerdo en este momento, Pedro López, Tobita Porta, la gente que andaba con él en esa época, y yo iba con ellos. Yo era parte de la comitiva y paraba en los hoteles y cenaba con ellos y aprendía a probar un buen vino con el Aguirre Lanari, que me enseñara y me dijera, mirá, con esta comida tal cosa, con esto otro, hablar de historia, Entonces yo era parte del grupo ahí, de la troupe, y después, bueno, él llega a gobernador, yo esa campaña, yo estaba en quinto año, recorrí mucho la provincia con él, el Partido Liberal compra un auto para la campaña, y yo, que era joven, un día le dije a mi padre si me prestaba el auto, que estaba en la puerta de casa, que era del partido, que había quedado ahí, después quedó ahí, y yo no tenía justo auto, y nosotros teníamos un solo auto de la familia, y no estaba, entonces, papá, ¿puedo ocupar el auto para salir? No. ¿Vos te vas a hacer campaña? No, para salir a una vuelta a la Costanera. No, ese auto es del partido, no es para que vos te dediques a pasear. Por eso te digo, nosotros vivíamos, nos ubicaron muy bien. El político y el que puede tener un auto y ocupar por una función es mi padre. Lo demás, cada uno en su tema, viviendo como se vivía, viviendo en la misma casa, sin servicio público. No, nosotros lo que seguía, las mismas personas que trabajaron en mi casa toda la vida, siguieron trabajando. O sea, en ese sentido lo vivimos con orgullo, pero también con una gran responsabilidad, y le tocó una época difícil, entonces uno está en la sociedad y sabe lo que pasa y lo que la gente sufre y las dificultades, entonces tratábamos de ser muy responsables y ponernos en el lugar que era de acompañar, nada más. Pero bueno, una gran experiencia para nosotros. Se comió la hiperinflación. ¿Tu padre, por ejemplo, se comió la hiperinflación de Alfonsín? ¿Me escuchás? ¿Le tocó a mi padre? Sí, se cortó un poquito. Sí, le tocó 2 hiperinflaciones, tuvo que... ¿Qué te parece? La de Alfonsín en el 89 y la de Menem en el 90. Fueron épocas duras, pero así como decís vos, que se conocen todos y se hablaba con los gremios, y me acuerdo que a los gremios por la hiperinflación se acordó
pagarle cada 7 días en vez de pagarle cada 30, porque le pagaba cada 30, de la plata no valía, No entonces se valía. le pagaba cada 7 días y hablaba con Angeló que le prestaba unos pesos para poder pagar los sueldos y conversaba con los sindicatos y con las asociaciones y así pudo, Alfonsín no pudo llegar al fin de su mandato, 9 gobernadores cayeron en ese tiempo y mi padre pudo, manejando así de esa manera y hablando con cada uno de los sectores, con todos los correntinos, capear esa crisis que fue, la verdad que fue de un gran estrés para él, para todos pero él como responsable del gobierno, Claro. y bueno, y para toda la familia también, ¿no? Y antes había tenido la crisis energética, porque Alfonsín terminó también con una crisis energética, y él me contaba, porque yo tenía algo de confianza con él, porque lo había conocido en el Senado, y él me contaba que dormía la siesta en el piso, porque en pleno verano se apagaba, se cortaban las redes troncales, la energía del país. Hubo un verano, el verano del 88 al 89, fue tremendo, tremendo. Y él me contaba que se acostaba en el piso para poder dormir la siesta porque el piso era más fresco que el resto de la casa. Pues, puede ser, seguramente. Bueno, te cuento, si no lo sabías, te lo cuento. Sí, pero es bueno, es algo que se hace normalmente en Corrientes, se cortaba la luz, sacábamos los colchones a la terraza y dormíamos en la terraza hasta que empezaba a clarear y entrábamos, como pasa en el campo, como pasa en el campo, sí. ¿Cómo es? Con los camastros, ¿cómo se llaman? Sí, con los catres. Los catres, bueno, y eso hacíamos todos, ¿no? Para manejarle al calor y tratar de pasar lo mejor posible. Pero sí, esa fue una época, yo recuerdo con responsabilidad, con tensiones, pero bueno, para mí para toda la familia ha sido un orgullo, es un orgullo saber lo que ha logrado y lo que se ha preocupado nuestro padre por su provincia. Y sigue con esa conducta, pensando. Dice, ¿Moratorio le votó a Leconte o iba por la 52? Sí, por la 52, pero le votaste a Leconte porque la fórmula era Leconte-Feris, Gabriel Feris. Del pacto era una sola boleta. No tenía domicilio en Corrientes. Claro. No tenía domicilio en Corrientes y además de no tener domicilio en Corrientes, obviamente hice la campaña del 87 con Gabriel Feris, que era candidato a vicegobernador, y me acuerdo una vez que recorrimos toda la costa del río Uruguay, otra vez un día, me acuerdo un sábado, comimos 3 asados. Sí, así pero era. Y en cada pueblo, estuvimos en Esquina, estuvimos toda la costa del Paraná, y 3 asados comimos, pero 3 asados con postre. Claro. Ahí dábamos los discursos, comíamos el asado, comíamos el postre y nos íbamos a la otra localidad. Y así 3 veces. Bueno, acá dice Alberto que no le robemos letra a la entrevista, pero Leconte tiene para contar varias cosas más. Puedo hablar una hora y él tiene para hablar 3. No, pero a mí me interesaba ver tu postura. Está bien, no vamos a hablar de Leconte, pero vos sabés que hay en tu familia una política que ya sea porque el marido fue político, porque tenía que educar los hijos o por un montón de cosas, no tomó nunca estado público, pero es una mujer con vocación política que es tu madre. Sí, totalmente. Ella lo acompañó a papá de una manera, no sé, increíble, pero aparte tenía 8 hijos y aparte era profesora en el Colegio San José y no dejó su actividad como profesora, así que la verdad que tenía pocas horas de descanso y bueno, 8 hijos con los dolores de cabeza que uno a veces le ha dado y tener que estar con la función. Iba a la escuela, se encargaba de nosotros, iba a los actos oficiales, volvía y sin
sin disponer de ayuda oficial, porque Claro. era una característica de mis padres, es esa, ¿no? ¿Y cómo manejaba? No. Y ya que estamos hablando de ella, porque ella no nos va a aceptar una entrevista, así que hablemos de ella. Sí. ¿Cómo manejaba ella? Porque ella tenía peronistas en su familia. ¿Cómo manejó eso siempre? Bueno, sí, mi abuelo fue peronista, Alfredo Mendiondo, era un convencido justicialista, un convencido justicialista. Yo no lo conocí, falleció unos meses antes que naciera mi hermana mayor, y él era así un convencido del justicialismo, pero mi madre eh, nosotros lo conocimos a Alberdi más que por mi padre, por mi madre. Ella fue profesora de instrucción cívica, conoce muy bien el derecho constitucional, estudió abogacía y conoce muy bien el derecho constitucional, y nosotros siempre nos inculcó a Alberdi, y así que ella ya tenía un sesgo liberal, que bueno, y la convivencia con papá y bueno, viendo las bondades del liberalismo y los errores del populismo. eh, ella es una liberal convencida, Sí, ¿no? De las bondades de Alberdi, de nuestra Constitución liberal del sí, 53. sí, Así sí. que está ella está por estudio y convencimiento, ella es una liberal de Alberdi, sin duda, sin duda. Sí. Pero bueno, vos me estás preguntando a mí, pero no me dejás que yo te pregunte a vos, ¿cómo fue Pregúntame lo que quieras. vos sos afiliado al Partido Autonomista? Más está Sí. decir que yo soy afiliado al Partido Liberal, pero vos sos afiliado al Partido Autonomista. Yo soy, escúchame bien, agarrate de la mesa, porque sé que es Ah, una mesa grande la que tenés ahí, pero sí, agarrate de la sí. mesa. Yo soy autoridad nacional del Partido Autonomista. Ah, del PAN, entonces. Estás hablando con un Ah, heredero de Roca. la flauta. Sí, por Pero eso te digo que entonces, te agarres. mirá, que yo no sabía eso. Yo pensé que estabas afiliado al Partido Autonomista acá. No, no, Ah, porque está allá. cuando me afilié al Partido Autonomista, me afilié en Buenos Aires porque yo vivía en Buenos Aires en la década de los 90. Y Ajá. entonces ahí quedó y nadie me notificó que me hubieran echado de autoridad nacional. O sea que está ahí. Te Así podemos que yo, utilizar si para no me algo. not sí, a mí si no me notifican, yo me quedo sentado en el sillón, ¿viste? No hay que abandonar No los voy, puestos. no hay que abandonar los puestos así ligeramente. Así está bien. Y bueno, vos empezaste a trabajar cuando regresa la democracia en el 83, empezás a Claro. trabajar en el Senado de la Nación, ¿verdad? Yo empiezo a trabajar, sí, en enero, prácticamente en enero del 84, es decir, Ah, un mes y medio después de que asumen tu padre y Gabriel Félix en el Senado, yo empiezo a trabajar sí. con Gabriel Félix, sí, sí, sí. Y te Y quedaste un trabajo los. tiempo. Y me Sí. quedé un tiempo, me quedé ahí, me abandonaron y entonces me quedé como parte del mobiliario, ¿entendés? Entonces me pasaron como si dijeran una mesa, una silla, moratorio, otra silla, la máquina de escribir, ¿entendés? Y entonces, Sí, bueno, no, la verdad es que trabajé 4 años con Gabriel Félix, sí, puerta por medio, porque había muy poco espacio, puerta por medio estaba en la oficina de tu padre, que lo claro. tenía de Que secretario estaban a en el Paiva. Palacio. Estaban en el Palacio. Exacto, en el palacio, sí, sí, Sí. en la parte propiamente del palacio, en el tercer piso, Tercer piso, sí. tercer piso, oficina 60D. Mira, Mirá, tercer mirá piso, cómo te oficina acordás. 60D, mira cómo me acuerdo. Y trabajamos los 4 años que tu padre fue senador. Claro, Y Gabriel Feri, y había mucho contacto porque había muchos proyectos que se trabajaban de mutuo acuerdo, y además uno estaba tan en contacto que oía lo que hacía uno, oía lo que hacían el otro, se claro. manejó con mucha. Y esos mismos colegas del Senado
pasaron a ser la fórmula gubernativa del 87, Leconte Félix. Así es, así es. Sí. Claro, Sí. Y ahí te quedaste con... Claro, y ahí entonces apareció, bueno, y yo aproveché porque yo estudiaba abogacía para recibirme de abogado al mismo tiempo. Y mirá. entonces, sí, y en el 87, fin del 87, apareció Pocho Romero Félix a completar el mandato de Félix, que era que le quedaban 8 años, y apareció Aguirre Lanari a completar el mandato de tu padre, que le quedaban 6 años, porque... que le quedaban 2 porque había sido sorteado por 6 años. Exacto. Y en cambio Gabriel había nueve. tenido 3 años, pero después había sido elegido por 9. Mirá. Porque le contamos, claro, porque le contamos a la gente joven que antes del 95 el mandato era de 9 años. Y cuando había una revolución y se empezaba de cero, el Senado se sorteaban se sorteaban los mandatos por 3/3. Entonces, a uno les tocó 3 años, a otro les tocó 6 años y a otro les tocó 9 años. A partir de que iban venciendo esos mandatos de emergencia, por decirlo de alguna manera, ya los mandatos eran de 9, pero nunca terminaron de ser de 9 del todo, porque después vino lo del 95 con la reforma y ahora ya son de 6. Exacto. Pero ¿qué Senado? Y si alguno no entendió, no se preocupe, porque no es tan fácil de entender este país. Así que no se preocupe. Sí. Pero qué lindo Senado te tocó estar ahí. Era un Senado muy interesante. Era Leónidas Sadi, viejo, mañoso, tramposo, inteligente, viola, de Catamarca, de Catamarca, todos los adjetivos que se te puedan ocurrir, vivísimo, se podría decir ese dicho que se dice que fumaba debajo del agua. Bueno, tal cual. Martí Arena de Jujuy, otro brillante, Martí Arena de Jujuy, un Rodríguez Sá, muy joven, brillante. Adolfo. No Adolfo. Alberto. Sí. La verdad, con todo respeto, lo escucho ahora y no puedo creer que sea la misma persona. Vos no sabés la brillantez que tenía en el 83. Y los radicales que lo tenían a De la Rúa, De la Rúa, que en paz descanse, muy culto, pero muy en la loma, muy subido al caballo. Él, claro, venía de ser senador en el 73, precandidato contra Alfonsín y todo, muy subido a la loma. Siempre daba una demostración un poco suficiente. Era muy instruido, era realmente muy suficiente, pero era muy suficiente, es decir, le demostraba al resto que él era más, o por lo menos eso lo daba a entender, lo cual lo hacía un poco simpático. Y el problema que tenían los radicales, que los radicales, para ganarle a los peronistas, necesitaban de los votos de los partidos provinciales. Claro, éramos seis provinciales, ¿no? Los seis provinciales. Eran 6 provinciales. Los peronistas más el del MIT eran 21. Y los radicales eran 18. Si le sumaban los 6 provinciales eran 24. Pero si algún provincial se desacataba, el gobierno podía perder la votación. Y es lo que pasó con la ley cuando Alfonsín quiso cambiar la ley sindical. Claro. ¿Y ahí quién fue el que no...? Los neuquinos, los del Movimiento Popular. El Movimiento Popular. Sí, cierto. Y entonces Alfonsín no pudo cambiar la ley sindical y fue, a pocos meses de asumir, la primera gran derrota de Alfonsín. Qué linda experiencia la que pudiste vivir ahí, Carlos.
sí. Y después la de los 90, con Pocho, Pocho Romero Feris, y con Aguirre Lanari, nada menos. Cierto. Y, Sí. y ahí viví, desde ahí, las intervenciones de Corrientes. Claro. Estando en el Senado. Estando en el Y, Senado. Y después veníamos para cada campaña y nos claro. comíamos a Claudia Bello, bueno, todo eso que... Y de Bueno, Lertonelli, sí, pero Durañona y Bella. y de Lertonelli era una maravilla Ya, comparado con sí, Claudia Bello, que había venido a arrasar con la dirigencia política correntina. claro, claro, Y claro. Y después, ahí, sí, cuando todos pensábamos que nos llegaba una vida de tranquilidad, de sosiego y de un mundo feliz, sí, Pocho se pelea con Tato, o Tato se pelea con Pocho, lo cual es exactamente lo mismo, y se produce todo el desmadre de la segunda parte de la década del 90. claro, claro. Y ahí, bueno, vos todo ese tiempo viviste en Buenos Aires Claro. y viniste a Corrientes, No, en vine a qué? Corrientes hace 10 años, permanentemente Hace hace 10 10 años. años. Sí, sí, sí. ¿Y tu Permanente. acercamiento a las ideas liberales fue Bueno, por... toda la vida, Sí, yo toda la vida, no sé si, mi casa no era una casa política, mi padre era militar, pero era un gran ujú, deportista, así que en realidad lo sí, que se hablaba en casa era las cuestiones del deporte, y continuamente teníamos sí. los distintos concursos hípicos los fines de semana, Perdón, sí. para los que nos están escuchando y no saben, tu padre fue medallista olímpico, Claro, mi padre fue medallista olímpico en y Tokio, campeón mundial también. y también campeón mundial y también medallista Sí. panamericano. Sí, sí, sí. Sí. Un gran deportista porque Un no, por gran, ahí, si nos está escuchando algún joven, por ahí no está sí, sabiendo quién sí, era sí, 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 Carlos Alberto era tu Carlos padre. Alberto, sí, 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 Carlos Sí, Alberto sí. Moratorio, y también fue Olimpia de Oro en el año 64. Sí, exactamente. Ah, un gran Eh, deportista. un gran deportista. Y bueno, pero mi familia vivía un poco pendiente también, éramos pocos en ese momento porque era mi madre y yo era hijo único en ese momento, pero también mi Ajá. familia vivía un poco pendiente de la actividad de él, es decir, yo iba al colegio normalmente y todo perfecto, pero llegaban los fines de semana y íbamos a los torneos de mi padre y todo, es decir, de alguna manera estábamos todos pendientes de la actividad de él. Y bueno, ese Claro. esfuerzo, que fue muy grande por parte de la familia, Ujú. significó, dio sus réditos. Pero yo creo, alguna vez lo tendré que hablar con algún psicólogo o algo, yo creo Ajá. que fue un esfuerzo demasiado grande de la familia en pos de la actividad de uno. Está Claro. bien, el jefe de la familia, si querés, pero todos demasiado detrás de uno. Yo, por ejemplo, si había una actividad del colegio el fin de semana o algo, yo no iba. Claro. Claro. Bueno, Porque sí. no, un poco, bueno, sí, un poco la actividad, la dedicación de tu padre al deporte se puede comparar un poco con la dedicación de mi padre a la política. Cuando vos Claro, decís todo full time. detrás, es Es full full time. time. Sí, Ah, sí, tal claro, cual. Sí, así. es así. Para los que no saben, si yo te digo un nombre, te digo Chalán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿Qué es Chalán? En realidad Chalán quiere decir mercader de caballos. Ajá. Y es un nombre bastante despectivo. Es un Ah, nombre no me digas. bastante... Sí, porque no ha sido en la historia de la humanidad por los aportes que ha hecho el caballo a las distintas civilizaciones. El vender Sí. caballos no está del todo muy bien visto, sobre todo mercadear Ah, caballos o vender tu caballo. El caballo siempre tiene una cuestión de nobleza, entonces el ujú. chalán o el mercader de caballos no es una figura prestigiada. Si vos Pero, vendés vacas es una cosa, pero si vendés caballos en la historia de la humanidad no está tan bien mira, visto. Ahora, pero, dicho esto, ajá. Chalán era el caballo con que mi padre ganó los principales campeonatos. Claro. Sí, 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 Claro, sí. no por eso, es un nombre,
que uno no se olvida, ¿eh? Sí, Pero no sabía sí, qué significaba eso, no sabía qué significaba sí, eso. sí, sí. Y vos sabés que, como todas las historias, Chalán era un patito feo, porque mi Ajá. padre gana un campeonato y gana un caballo muy lindo y un caballo más o menos. Y entonces Ujú. le toca venir destinado a Mercedes Corrientes, en la época que yo nací, y él se dedicaba plenamente al caballo más lindo. Y Mira, el caballo más feo siempre quedaba para el segundo plano. Pero ¿qué es lo que sí. pasa? Un día se muere el caballo más lindo. Ajá. Y Y ahí, hay que empezar a adiestrar el caballo más feo. claro, Y el caballo más feo con, era Chalán. mirá vos, qué interesante. Qué Pero bueno, enseñanza me de la vida, decías, ¿no? por supuesto, pero bueno, ahí yo te preguntaba tu acercamiento a las ideas liberales. Vos me Sí. Ah, empezaste a bueno, contar de tu padre y bueno, Carla, tu hermana, dijo, tu padre era correntino. claro, claro, él era de Aclaró la Cruz ella. Corrientes. Ah, mirá, Él era de la Cruz Corrientes. Y ya en el secundario hizo un raíz a caballo desde Buenos Aires hasta Yapeyú, mirá, qué bien, qué teniendo lindo 15 eso. años en la época, toda una historia muy, muy interesante y toda la vida estuvo con la equitación. Bueno, y volviendo al Mirá, tema, yo era de una casa sí, ya te digo, militar y de ¿cómo se llama? Y de deportistas, pero yo me ujú, acuerdo que era la época donde había muchos golpes de Estado, entonces reviendo y haciendo memoria, yo me acuerdo que se hablaba de política en casa, porque de alguna manera los militares en la década del 50, 60 y 70 eran como un partido político. claro, sí, Es decir, que la política no está. Yo, por ejemplo, escuché, un día escucho, además hay que tener mucho cuidado y le decimos sobre todo a la gente que tiene hijos chiquitos, porque los hijos chiquitos ujú. son chiquitos, pero escuchan todo. Escuchan Entienden todo todo, y sí. entienden todo. No vayan a creer que porque un chico tiene 5 años no escucha todo, o 10 años no escucha todo lo que se dice y no le queda grabado. Yo me acuerdo que mi madre, que era una ama de casa, le decía a una Sí, amiga, porque Onganía, el presidente de la nación, lo pone a Lanusse, ¿no? Comandante en sí, jefe. Y entonces, entonces yo escuchaba que ella le contaba a una amiga, pero no se da cuenta Onganía que Lanusse lo va a traicionar. Muy bien, a los ¿no? tantos meses, la escucho de nuevo, no se da cuenta que Lanusse lo va a traicionar. Bueno, Ajá. muy bien, a los tantos meses Lanús se lo traicionó. Es decir, que mi mamá, que era una ama de casa, tenía más claro qué es lo que iba a hacer Lanús que el propio presidente de la nación. Las mujeres suelen tener ese sentido de Claro, percibir ciertas cosas, ¿eh? claro, esa cosa que a lo mejor que todo el mundo comentaba, menos el propio presidente de la nación, ¿viste? Entonces, de Claro. alguna manera, la política siempre estaba. Ahora, yo más bien me podría titular como un conservador, hasta que me Sí. tocó ver en los 80 una serie sobre el tema la serie se llamaba, una serie muy importante, ahora se me fue de la cabeza, sobre el Ajá, drama del nazismo y los campos de concentración. Una serie con ajá, Meryl Streep, una serie muy famosa que hubo en los 80. Y que eran todas historias de la Alemania nazi con las distintas familias, la mayoría judías que habían sufrido los campos de concentración. Y todo eso me ujú, marcó mucho y me hizo en política más liberal, porque no, ajá, no, no pude concebir cómo esa serie, y que esa serie que era histórica, que no inventaba nada, sino que era la realidad de lo que sí, había pasado, yo no podía concebir cómo el género humano había podido hacer lo que pasó a mitad del siglo XX. claro. No lo digerí. Digo, esto no puede haber pasado. ¿Cómo pasó este horror? ¿No? Y bueno, Ah, y luego adentrándome en la historia y todo,
me di cuenta que sí, era un horror, pero era un horror repetido por distintas civilizaciones, con distintas minorías y con distintos individuos a lo largo de la historia. Es decir, que Claro, ahí yo me di cuenta que yo era un liberal, claro, o que por lo menos mi aporte tenía que ser el de apoyo a las ideas liberales. claro. Te pregunto esto porque sos el director del Club de la Libertad, que Sí. sabemos cuál es el sentido del Club de la Libertad, la difusión de las ideas liberales, y por eso Claro, te pregunto cuál fue tu acercamiento a las ideas y bueno, que ya a claro, esta altura... ¿Mm? claro, pero ese momento, porque yo hasta ese momento creía en las ideas de la libertad económica, todo, pero no tenía tan Claro, claro la cuestión del liberalismo político. claro. Pero cuando esta serie, que ya me voy a acordar cuál era, de los 80, famosa, y luego fui Yo no. leyendo y luego me fui adentrando y todo, pero digo, pero es una barbaridad. La cuestión es la lucha de las libertades individuales a lo largo de la historia. Esa es la base de todo. Y a partir de ahí fue cada vez más y más y más. Y creo que cada día trato de ser más liberal que el día anterior, y creo que con eso hago un aporte mayor a la convivencia. Sin duda. Bueno, ahí nos saluda Enrique Arduino, dice, ¿cómo están amigos? Así que le mandamos un saludo A Enrique a le Enrique, mandamos un que abrazo, un abrazo muy a todos los que grande, están conectados. a todos los que están conectados con mucho Un, cariño. un Sí. domingo a la noche estar escuchándonos nosotros. Un domingo a la noche, la paciencia que tiene esa gente de estar conectado. Les agradecemos mucho. Pero vos sabés ¿Eh? que a mí me gusta esta idea de que los directores hablemos. A mí también, porque aparte puedo conocer cosas, en este caso tuyas, que no las sabía, que no Claro, las sabía. yo cuántas veces he Ujú. estado sentado en esa mesa con vos, Así, charlando de cosas, y que has sido tan amable, vos, tu mujer, que son tan generosos y que tienen tanto don de gente, y por distintas cuestiones no nos ponemos a hablar de estas cosas, seguro, seguro que son muy interesantes, por ¿viste? aparte conocer de Y dónde además que tus, de cómo vienen las cosas, ¿no? Y además, y que sobre todo claro, nosotros que tenemos tanta responsabilidad con tanta gente joven que se ha ido acercando al Club de la Libertad, que también totalmente. conozcan, continuamente les preguntamos por qué, cómo se acercaron, qué les gustó, qué esto, qué el otro, y cómo se llama, y bueno, y contarles nosotros también. Y después, bueno, después yo seguía siempre en los 80 las ideas de Alzogaray, que Claro, Alzogaray tenía una cosa terrible en la historia sí, argentina. Alzogaray le decía al pueblo argentino, miren, si Alfonsín hace esto, terminamos en tal cosa. así es. Y terminaba teniendo razón Alzogaray. Y la gente, en lugar de decirle, la mayoría de la gente, en lugar de decirle a Alzogaray, mire señor, usted tiene razón, se enojaba con Alzogaray por haber tenido Sí, razón, pero si el desastre lo había hecho claro, Alfonsín. así, así Claro, es es, decir, así es. vos sabés que yo creo que el pueblo argentino, la ciudadanía, ha evolucionado muchísimo, porque el argentino era muy necio como Ajá, conjunto social. Es muy feo sí, generalizar, pero la masa de los argentinos eran muy necios, porque ajá, creían y aún hoy hay gente que no se rinde ante la evidencia. claro, así es. Sí, bueno, y eso, y Alzogaray era. Lo que pasa es que por ahí sus formas no lo ayudaban, Claro, no era pero simpático, era, exacto, exacto, no pero era era, simpático, no era amiguero, pero te claro, decía, exacto. mire, no Y tenía apriete el una botón cara, rojo, no apriete el botón rojo porque nos vamos a la miércoles. ¿Y qué sí, hacía el mandatario de turno? Alfonsín y los anteriores. Apretaban lo que sí, Alzogaray le había dicho que no haga. claro. Y Bueno, entonces el yo, país, sí, sí, contame, no, te iba a contar contame. de Alfonsín, de Alzogaray, que la primera vez que fui fiscal general por el Partido Liberal, yo tenía 18 años, fue
controlando las elecciones de Alzugaray, candidato a presidente, contra Menem y contra Angelov, el 15 de Claro. mayo de 1989. Esa fue la primera vez que fui fiscal por el Partido Liberal, yo tenía 18 años. Y hacía 4 o 5, no, hacían 6 meses que me había afiliado al partido. Sí, claro. Y así, bueno, tengo ya 32 años de afiliado. Y después tuve la suerte también de ser fiscal general para Ricardo López Murphy en el 2003, cuando el partido lo apoyó a él. Bueno, que una de las cosas que yo critico a Alfonsín es el tema del Pacto de Olivos, que modificaron la forma de elección del presidente. Y yo digo que si en el 2003 no se hubiera modificado, antes, en el 94 no se hubiera modificado la Constitución, en el 2003 el presidente hubiera sido Ricardo López Murphy y no Claro. Néstor Kirchner, porque en el Seguramente. colegio electoral otra hubiera sido la historia. Pero bueno, eso ya es un deseo Sí. mío. No, Bueno. incomprobable, pero bueno. Pero vos tenés que pensar que estarás conteste conmigo que el Pacto de Olivos era un pacto que favoreció a los dos que elaboraron el pacto. Por supuesto, Es decir, sin duda. los dos que elaboraron el pacto se quedaron con un pedazo de la torta e intentaron con relativo éxito quedarse con la totalidad. Quedarse con la totalidad del espectro político. Ese era el objetivo del Pacto de Olivos. Así es. Sí. Yo no sé ¿Te puedo hacer cómo otra pregunta? ¿Te puedo hacer otra claro. pregunta? ¿Estamos bien de tiempo? A ver cómo estamos de tiempo. 11 minutos, 10 minutos. 11, 10 minutos. Muy bien. Otra pregunta, así sin vaselina, sin anestesia, sin nada. ¿Por qué no te fuiste del Partido Liberal con todas las macanas que el Partido Liberal hizo en los últimos tiempos? Bueno, lo que pasa es que yo soy del Partido Liberal de siempre. No sé, me acuerdo de tengo algunos recuerdos de 3 o 4 años de estar en el comité, de conocer gente, de admirar gente en el partido, de ser realmente liberal, y me afilié, ni bien cumplí los 18 años, me afilié al partido, ya estaba de antes, lógicamente, y yo disfrutaba las convenciones, los discursos, la cultura de muchos liberales con lo que tuve la suerte de poder conversar, y entonces realmente soy del Partido Liberal, y he querido cambiar muchas cosas en el partido, y la verdad me duele lo que pasa en el partido, porque yo no tengo problema de perder una interna. La verdad que eso es parte de la política, uno se pierde y se gana. A mí me gusta participar en el partido, en las internas, que se escuchen las diferentes opiniones y que después el partido continúe su curso gobernando el que ganó y acompañando. Se dice siempre el que partido se han hecho cosas que no son las prácticas del partido, más allá quien ha apoyado el partido o un sector del partido, el hecho de que no se puedan realizar elecciones, que no puedan participar listas, que no se permita presentar listas a un sector o no se facilite que puedan participar todos los sectores, eso es algo que me duele hoy del partido. Y antes en el partido, cuando uno presentaba una lista, la gente de la Junta Electoral te decía, che, mirá, Caíto, que acá te olvidaste el documento de o pusiste... Y hoy es tratar de encontrar el error en la lista, en el proceso, para que no participe. Y eso es algo que le ha hecho muy mal al partido, que tiene 53.000 afiliados y le votan 17.000. Entonces vos me preguntás por qué no me fui del partido. Y bueno, porque uno tiene la esperanza de poder cambiar algunas cosas, y por lo que significa el partido en la historia de Corrientes, en la historia de mi familia, en mi historia, más allá de que yo nunca he sido candidato por el partido ni nada, pero es mi casa, son mis amigos, es la gente. Yo no sé, puedo nombrarte gente que
que conocí, que tuve el honor de conocer, y yo, caballeros, damas, Sí, claro, que claro. yo digo, con tal, miro fotos antiguas y digo, mira, yo a esta persona la conocía, a esta persona la traté, esta persona me dio tal consejo. El otro día estaba leyendo Che Patrón, el libro de José Antonio Anzola, y yo lo traté a Anzola. José Antonio Anzola, y lo traté al hijo de Anzola, y lo traté al nieto de Anzola dentro del partido, por decirte, Sí, ¿no? claro, Los claro, desde conocí luego, tres desde luego. generaciones, por Sí, darte un sí. ejemplo, ¿no? De ellos, de Mercedes qué sé yo, mil personas. Yo tenía, 10 años y me iba con mi padre al doctor Ernesto Meave, y estaba Requena, y estaba, no sé, Juan Ramón Palma. No quiero nombrar porque puedo llegar no quiero, me voy a olvidar de muchos porque tuve la suerte de conocer gente y del interior. Y la verdad que yo soy un privilegiado. El partido me ha permitido a mí conocer a mucha gente, más allá de si puedo ocupar o no un lugar, pero la riqueza que yo pude adquirir por conocer a estas personas es algo que quizás yo solamente lo valore, pero entonces de esta Claro. gente yo guardo Pero, discursos, anoto. está bien, pero quiere decir que algo de fe te queda en el Partido Liberal. ¿Cómo? No, sí, si me queda fe en el Partido Algo de Liberal. fe te queda, sí. Sí, ahí Alberto me dice, yo lo quiero candidato, aunque sea en el Partido Liberal mejor, pero si no, en otro. Pero uno siempre tiene fe y esperanza y Sí, cree claro. que las cosas pueden cambiar, pero yo añoro esa época del partido, Claro, donde había muchas diferencias, porque lo conocí, viví, pero había respeto. claro. El doctor Garay que lo enfrenta a mi padre en la interna y le gana la interna de mi padre, eh, era era un amigo de Claro. mi padre que en un momento tuvo una opinión diferente y la planteó honestamente y tuvo el acompañamiento de los afiliados. Pero mi padre tenía mayoría en el comité ejecutivo y en 2 años nunca votaron para dirimir una cuestión dentro del partido, de cómo se entendían y qué era lo mejor para el partido. Y estamos Claro, hablando en una época que el partido llega al gobierno nuevamente con el pacto. O sea, claro. ese era el espíritu del partido. Pero después se discutía y se planteaban las cosas, pero se abría el partido para eso. El partido era Sí, un lugar yo, de discusión, una yo la escuela de pregunta. doctrina, sería como dice La Sí, Nación, ¿no? yo alcancé a ver en los 80 sí, esa actitud del Partido Liberal, esas convenciones, todo, Sí, lo alcancé a presenciar. Ahora, la pregunta no es para ofender a nadie, sino como entró en la última década en una cosa sin rumbo, que vas con fulano o vas con mengano y te da exactamente lo mismo, un partido sí, que es de una base política y de una base ideológica tan clara, sí, porque no es sí. el partido reconstructor del socialismo No, no. latinoamericano, que vos no te no sabés ni de dónde viene. No, es el Partido Liberal de Corrientes. Es decir, la Así cosa es. está muy clara, ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí. algo que entra y que va y que vuelve y que, ¿viste? Y en No, el medio de es, eso, los inconvenientes y todo, ¿viste? Por eso te lo y, pregunto, y te lo pregunto para que vos lo sí, cuentes. y no, y es un poco por eso, es por la historia del partido, por los hombres que han pasado por el partido. Eh, Gente que ha tenido, se ha enfrentado en batallas por las ideas liberales, gente que ha muerto por defender sus ideas. Entonces es un partido que tiene una presencia y una identidad en Corrientes de la que yo me siento parte. Pero bueno, creo que tengo la esperanza de que eso algún momento cambie, pero yo también acepto mis culpas en estas cuestiones. No he hecho culpa a los demás solamente, sino
que seguramente yo he cometido errores que tendré que revisar para que los otros sectores también puedan tener un puente Claro, para por supuesto. para reconstruir Nos el vamos. partido, porque la No, responsabilidad de la reconstrucción, sí nos vamos, qué pena. es de todo, nos vamos, nos vamos. La próxima que tengamos una charla, te cuento de Sí. nudismo liberal. Un gusto. Faltó esa parte, va a estar mucho Un más placer, divertido. Carlos. Carlos, Un que no se placer nos a corte vos. porque si no, no se graba. Un gran Un placer abrazo poder hablar grande, contigo. suerte, suerte. Un gran abrazo. Adiós. Chao. Adiós. ¿Vos cortás?